Omnipotente, altísimo, bondadoso Señor. Al llegar a la Porciúncula, le quedan a Francisco 2 años de vida, 2 años de sufrimientos físicos y al mismo tiempo de apostolado eficaz. Así han resumido sus enfermedades y su actitud ante ellas. En esta última etapa de su vida, llevaba a Cristo crucificado tanto o más que en sus estigmas, en sus enfermedades corporales, sin que esto disminuya el dolor que las llagas le producían. Especialmente, de la llaga del costado le manaba sangre con frecuencia, hasta enrojecer sus vestidos. Y para comprender el sufrimiento que le producía, una vez que su enfermero, el hermano Rufino, al rozársela en un descuido cuando le mudaba la túnica, le causó un dolor tan agudo que Francisco en una forma instintiva le apartó la mano y con suave quejido exclamó: «¡Ay! Dios te perdone, hermano». Pero su verdadera cruz física eran sus enfermedades. Llegó a padecer tantas y tan penosas que podía afirmarse que no había en su cuerpo parte que no sufriera. Padecía habitualmente del estómago, del hígado y del bazo. De su viaje a Siria parece que trajo la dolencia que más le iba a molestar, a él y a cuantos le amaban. Una grave afección a los ojos, que además de resultarle dolorosa, fue agravándose hasta dejarle casi ciego. Parecía como si sus dolencias causasen pesar a todos menos a él. Incluso cuando les decía que era preferible padecer cualquier martirio antes que soportar 3 días aquellos dolores, mostraba una serena alegría que causaba admiración en cuantos le escuchaban. La razón que daba explica su actitud. Nada ha habido ni hay para mí más grato, más dulce, más deseable que lo que quiera hacer mi Señor Jesucristo en mí y de mí. Y mi único deseo es acoplar mi voluntad a la suya. Aquí está la clave de toda santidad, en unir su voluntad con la de Dios tanto en la alegría como en el dolor. A las enfermedades Francisco no las llamaba penas o sufrimientos, sino hermanas. Se ponía en manos de Dios para que hiciese de él lo que quisiera. Parece increíble, pero apenas regresó, partió para una misión evangelizadora, montado en un asno. Los frailes le rogaban que se quedase y tuviese un poco cuidado de su cuerpo. Él les contestaba con su habitual alegría, tratando de desvanecer sus temores. ¿Qué sería del honor de un caballero si, ostentando las señales de la pasión de Cristo, hace por evitar sus penas? Había tomado el cáliz de su maestro y debía beberlo hasta las heces para que se realizasen en su persona todos los padecimientos de Cristo, que no le habían sobrevenido todavía. Por eso, durante el invierno y la siguiente primavera, montado en un borrico, no cesó de recorrer Umbría, evangelizando hasta 3 o 4 aldeas en un día. En realidad, bien sabía Francisco que sus días estaban contados, y él era como una desposada cuya solicitud consiste en preparar convenientemente su morada para la llegada del amado de su alma. ¿Por qué perder el tiempo en inútiles cuidados? También sabían los frailes que se aproximaba su fin. Bastaba contemplar su extenuado cuerpo. En Foligno, el hermano Elías le comunicó un sueño que tuvo referente a él. Había visto un sacerdote anciano, vestido de blanco, para avisarle que en el término de 2 años el Señor llamaría a Francisco. Al oír este mensaje, Francisco saltó de alegría, y todo su ser esperaba ansioso el llamamiento del Señor.
De nuevo en casa, los hermanos le rodeaban de cuidados y le pedían que fuera visitado por algún médico. Los males se recrudecieron. Su enfermedad le produjo una fatiga de la vista que apenas podía tolerar la luz. Casi ciego, sufría tremendos dolores de cabeza. Elías le pedía con insistencia que le visitase un médico. Entraba el verano de 1225, y el cardenal Ugolino estaba en Rieti con la corte pontificia. Había en la corte un buen cirujano, y el cardenal mandó con urgencia un mensaje a Francisco para que fuese a Rieti y se sometiese a su cura. Francisco obedeció, tomando las disposiciones necesarias para, dado su estado, hacer el viaje en pequeñas etapas. Este viaje resultó memorable tanto por su comienzo como por su fin. En su primera etapa no fue Francisco más allá de San Damián, a menos de 1 hora de la Porciúncula. Sentía vivos deseos de visitar a Clara para consuelo de los dos. En estos momentos, en los que disfrutaba de una gran paz, cuando sentía la mano del Señor sobre él, al mismo tiempo poderosa y suave, Clara, más que otra persona, podía ofrecerle esa amistad espiritual que forja lazos tan fuertes. No había nadie en el mundo que entendiese mejor el misterio que había descendido sobre él, y cuáles eran sus pensamientos y anhelos sobre ese misterio. Francisco podía hablarle como no podía hacerlo con nadie. Y como Clara lo conocía a fondo, sabía que la compasión de ella por sus padecimientos no pondría nunca obstáculo a llevar las penas más extremas, a fin de capacitarse plenamente del amor que hizo padecer a Cristo, su Maestro, con el que se quería identificar. Por eso, cuando otros que mucho le amaban le pedían que cuidase su cuerpo, él acudía a Clara para confortar su espíritu. La visita tenía que ser breve, y ya estaba dispuesto que al día siguiente reanudarían de nuevo la marcha. Pero esa noche, Francisco empeoró notablemente. Era forzoso renunciar a continuar el viaje. Clara, anticipándose a un deseo de Francisco, hizo construir en el jardín del convento una choza de juncos semejante a las de la Porciúncula. A ella fue trasladado con gran cariño por Ángel Tancredo, Rufino, León y Maseo. Clara velaba constantemente sobre estos primeros discípulos y daba gracias a Dios de que Francisco fuese cuidado por los mismos compañeros de sus primeros y alegres días. El mal fue en aumento, y a los padecimientos que torturaban sus nervios y sus miembros se añadía la pérdida tan temida de la vista. Para colmo de males, los ratones invadieron la choza. En otro tiempo, Francisco no hubiera hecho gran caso de ellos, porque él amaba todas las criaturas. Pero en su estado actual, los ratones excitaban su sistema nervioso, y tuvo miedo de perder la paciencia. Acudió a Dios, suplicándole viniese en su ayuda. Apenas había formulado este ruego, cuando sintió en su espíritu esta pregunta. Dime, hermano, si a cambio de tus dolencias y sufrimientos te diese alguien un tesoro tan importante y precioso, que la tierra entera no fuese nada comparada con él, ¿no te alegrarías en gran manera? Francisco no dudó en responder. Sin duda alguna, Señor. Ese tesoro sería una cosa muy grande, muy preciosa y extraordinariamente admirable y deseable. Y en su interior escuchó. Entonces, hermano, sé feliz y regocíjate de tus enfermedades y padecimientos, que por lo demás puedes estar tan seguro de mi reino como si ya estuvieses en él. Desde este momento, confortado con tal seguridad, se llenó de nuevo del gozo de vivir. Se le quitó el abatimiento que tenía y descubrió el tesoro de la vida, que en la tierra se contiene, viendo a través de ella la promesa futura de una vida en plenitud. Se sintió lleno de júbilo, y su corazón desbordaba de gratitud por el mundo tan bello que era un preanuncio de otro mucho más bello todavía. Toda la noche la pasó en actos de adoración. Sin duda, en esta noche le vendrían a la memoria los innumerables beneficios que en este lugar Dios le había concedido. La cueva en la que se encerró para ocultarse de su padre,
el banco de piedra donde el capellán le explicaba el Evangelio, el crucifijo milagroso que le mostró el camino a seguir, aquella capilla reconstruida por él, desde donde se elevaban oraciones de las damas pobres. El pensamiento de Clara, viva encarnación de su propio ideal. La compañía de los 4 hermanos que le cuidaban con tanto cariño y que tan fieles habían sido al ideal primitivo. Y el recuerdo de otros muchos hermanos suyos que se esmeraban en guardar el Evangelio en sus pobres eremitorios. Todo un conjunto de gracias hacían desbordar su corazón de agradecimiento y de adoración. Francisco bendijo su existencia fecunda y bella. Bendijo la vida universal que triunfa del mal y de la muerte. Bendijo al sol que ilumina los trabajos y las alegrías, las luchas y las victorias de los hombres. Bendijo esta tierra donde uno viene a alcanzar la dicha eterna, y agradeció de todo corazón a Dios por haberle creado. En cuanto amaneció, se levantó y llamó a sus compañeros, porque deseaba hacerles partícipes de su gozo. Y en cuanto llegaron exclamó: «Hermanos, si el emperador prometiera su reino a uno de sus súbditos, ¿ese hombre no se consideraría muy feliz? Y si le daba todo su imperio, ¿no sería mayor aún su felicidad? Debo, pues, regocijarme de mis males y padecimientos, y confortarme en el Señor, y dar por siempre gracias a Dios Padre, y a su único Hijo nuestro Señor Jesucristo, y al Espíritu Santo, a causa de semejante favor que me ha sido hecho, porque se ha dignado asegurarme a mí, indigno siervo suyo, viviendo todavía en carne mortal, la posesión de su reino. Por lo tanto, a fin de alabar a Dios, y para consuelo nuestro y edificación de nuestro prójimo, voy a componer un nuevo himno referente a aquellas criaturas del Señor que proveen a nuestras necesidades cotidianas y sin las cuales no podríamos vivir». A continuación se sentó, meditó y después, alzando la voz, pronunció este canto: «Altísimo, omnipotente buen Señor, tuyos son las alabanzas, la gloria y el honor y toda bendición. A ti solo, Altísimo, corresponden, y ningún hombre es digno de hacer de ti mención. Loado seas, mi Señor, con todas tus criaturas, especialmente el Señor hermano Sol, el cual es día y por el cual nos alumbras. Y él es bello y radiante con gran esplendor. De ti, Altísimo, lleva significación. Loado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas. En el cielo las has formado luminosas y preciosas y bellas. Loado seas, mi Señor, por el hermano viento, y por el aire y el nublado, y el sereno y todo tiempo, por el cual a tus criaturas das sustento. Loado seas, mi Señor, por la hermana agua, la cual es muy útil y humilde y preciosa y casta. Loado seas, mi Señor, por el hermano fuego, por el cual alumbras la noche, y él es bello, y alegre, y robusto, y fuerte. Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana, la Madre Tierra, la cual nos sustenta y gobierna, y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. Este himno, que Francisco tituló Cántico al hermano Sol, canta el lazo de unión que existe entre todas las criaturas de Dios. Canta la paternidad de Dios sobre todas ellas, y la libertad que halla el corazón del hombre en la visión de esta verdad. Para Francisco, la Madre Tierra y el firmamento, y todas las cosas creadas por Dios, eran prendas permanentes de la vida eterna, manifestación de la vida divina, creadora de lo presente y de lo venidero. Y no conocía otro medio que sumergirse en el océano de vida que le rodeaba para sumergirse en el océano eterno. De una sola cosa tenía cuidado: de mantener su alma pura de todo deseo egoísta, morando en la fe de Cristo, su Señor. Por aquellos días, estando todavía Francisco en San Damián,
estalló una querella entre la municipalidad de Asís y el obispo Guido. Este excomulgó a los magistrados, los cuales a su vez prohibieron a los ciudadanos que tuviesen ninguna relación de negocio, tanto de compra como de venta, con la curia eclesiástica. En cuanto se enteró Francisco del conflicto, llamó al hermano Pacífico, el poeta y cantor, y a otros frailes, y envió a uno de ellos para que convocase los magistrados a una reunión en el palacio episcopal, a lo que éstos accedieron. Al llegar allí, encontraron al hermano Pacífico y sus compañeros, juntamente con la corte del obispo. Entonces los frailes, cumpliendo las instrucciones de Francisco, cantaron el cántico al hermano Sol, tal como se lo había enseñado, pero con esta estrofa que Francisco había añadido para esta circunstancia. Loado seas, mi Señor, por aquellos que perdonan por tu amor y soportan enfermedad y tribulación. Bienaventurados aquellos que las sufren en paz, pues por ti, Altísimo, coronados serán. Tal efecto causó a ambas partes que, olvidando las discordias y recriminaciones, sin argumentos ni negociaciones, se dieron unos a otros la mano en señal de paz y se separaron con renovada amistad. Grande fue la alegría de Francisco cuando los frailes le contaron el resultado obtenido. Hasta pensó en mandar por el mundo entero a los frailes a predicar y al terminar el sermón que cantaran este cántico. Su deseo era llevar el mensaje de salvación a todos los hombres, y a pesar de sus enfermedades, no pensaba sino en hacer el bien. Varias semanas transcurrieron antes de que Francisco pudiera continuar su viaje a Rieti. Sin duda, en Clara se daban encontrados sentimientos. Por una parte, deseaba que Francisco pudiera continuar su camino con el fin de mejorar su salud. Por otra, su ausencia iba a dejar un gran vacío en su vida cotidiana. En la intimidad de aquellos días había aprendido muchas cosas que le servirían mucho más adelante, cuando en sus valerosas manos estuviera la causa del ideal franciscano. Francisco continuó su viaje, y si su cuerpo estaba destrozado, su espíritu estaba muy fortalecido. Muy cerca de Rieti se puso tan mal que tuvieron que detenerse en la iglesia de San Fabiano, donde el cura les ofreció hospedaje en su casa. Pronto se lamentaría de su hospitalidad. Era muy pobre, y su principal fuente de ingresos le venían de una pequeña viña que tenía junto a la casa, y que cuando era mejor la cosecha producía hasta 12 cargas de vino. En cuanto se supo que Francisco estaba en la casa del cura, fue tal la gente que acudió, cardenales, obispos y gente del pueblo, que aquello parecía un lugar de peregrinación, y la gente, sin tener en cuenta la pobreza del sacerdote, se aprovechaba de los racimos de uvas, y en pocos días la viña apareció despojada de todo fruto. El sacerdote se lamentaba de haber ofrecido su hospitalidad a Francisco, ya que al quedarse sin cosecha no podría cubrir sus necesidades los próximos meses. Francisco, fiel observador, pronto se dio cuenta de la situación de pobreza en que quedaba el sacerdote, motivado por su presencia. Le mandó llamar y le dijo: «No os preocupéis. No podemos ahora cambiar las cosas, pero sí podemos confiar en el Señor, quien reparará la pérdida que habéis sufrido por culpa mía. Decidme, ¿cuántas cargas de vino os suele producir la viña en sus mejores años?» Al contestarle el cura que su mayor rendimiento era de 12 cargas, le dijo Francisco: «No os aflijáis y cesad toda queja, porque si este año tenéis menos de 20 cargas, yo os abonaré lo que os falte para ellas». Y así sucedió. Cuando unas semanas después llegó el tiempo de la vendimia, el sacerdote, lleno de alegría, recogió 20 cargas de excelente vino. Al llegar a la ciudad, el cardenal Ugolino le había preparado hospedaje en el palacio episcopal, donde le llevaban los enfermos para que los curase con sus oraciones y su bendición. Su salud iba de mal en peor. Además de los dolores horribles de cabeza y de ojos, se le agravaron las dolencias de estómago, de bazo y de hígado.
San Buenaventura dice que todas las enfermedades se habían dado cita en su pobre carne. Pero su espíritu estaba fuerte. En medio de sus dolores físicos hallaba gran dulzura en meditar la belleza de Dios en su creación. Y aunque no podemos penetrar en el misterio de su trato con Dios, sí se podía constatar su actitud ante el dolor. Conservó la misma alegría interior y el mismo entusiasmo de antes, sin que esto le impidiese experimentar todas las consecuencias que trae consigo la enfermedad. Seguramente que el palacio episcopal no era el ambiente que deseaba Francisco, y buscando la soledad que siempre anhelaba, pidió que le llevaran al eremitorio de Fonte Colombo. Allí le fue a visitar el cirujano. Con el objeto de mejorar los dolores que sentía en un ojo, fue sometido a varias operaciones sumamente dolorosas, sin obtener ningún resultado positivo. La paciente serenidad que mostró Francisco en todas ellas causó admiración en los que le cuidaban. El secreto de su resistencia, a pesar de tener el cuerpo sumamente debilitado, era sin duda aquella alegría invencible que le había inundado al renovarse su espíritu en el Alberna y en San Damián. Su vida era la alegría misma, y no sus males. Sentía vivas ansias de emprender nuevas aventuras por amor de su Señor Jesucristo. A pesar de su entrega y de las experiencias tenidas, en su humildad le parecía no estar sino al principio de su carrera, y así decía a los hermanos: «Hermanos, empecemos a servir a Dios nuestro Señor, porque hasta ahora no hemos hecho nada o casi nada». Recordaba las aspiraciones de sus días pasados. Deseaba, a veces, volver al servicio de los leprosos. Otras, pensaba retirarse a algún escondido eremitorio para entregarse totalmente a la oración. En esto pensaba sobre todo, especialmente cuando el recuerdo de sus tribulaciones enturbiaba algo su gozo. Su instinto misionero brotaba también con ese deseo de salir a proclamar el amor de Dios, que él tan fuertemente experimentaba, y forzar a los hombres a alabarlo y adorarlo. Convencido de que nada de esto podía hacer, y no queriendo permanecer como un inútil, dictaba mensajes de fe que debían ser enviados a los hombres, animándolos a amar a Dios. Uno de estos mensajes parece fue la carta que dirigió a los gobernadores y magistrados del pueblo en todas las partes del mundo, en la cual les exhorta a pensar en la muerte que no tardará, a guardar los mandamientos de Dios y recibir con frecuencia el santísimo cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, y que velasen por el honor debido al santísimo sacramento del altar. Es el ejemplo que han de dar a sus pueblos. Además, les ruega destinar un pregonero para que cada día al atardecer invite al pueblo a bendecir al Señor y a darle gracias por sus beneficios. Así pasó el invierno, el último de su vida. Tenía entonces 44 o 45 años. Corta vida en años, pero rica en frutos. Como los remedios que le aplicaban los médicos sólo producían una mejoría pasajera, y el mal seguía avanzando, el cardenal Ugolino opinó que Francisco debía trasladarse a Siena, donde había médicos de reconocida fama. El recibimiento que recibió en Siena no fue menos entusiasta que el de Rieti. Clérigos y pueblo acudían con veneración y una cierta curiosidad. La situación física de Francisco se agravó. Así nos la narra el hermano León. Su enfermedad del estómago le provocaba vómitos. Cierta noche, por los tremendos espasmos que tenía, le sucedió arrojar sangre con tal abundancia, y eso hasta el amanecer, que todos creyeron que le llegaba la última hora. Reunidos en torno a su lecho, sus compañeros sollozaban inconsolables. ¿Qué será de nosotros?, se lamentaban, pobres huérfanos abandonados de quien fuera nuestro padre, nuestra madre y nuestro buen pastor. Y como le pidieran un testimonio escrito de sus últimas voluntades, en cuya autoridad pudieran apoyarse en lo sucesivo, Francisco llamó al hermano Benito de Piratro, quien varias veces
había celebrado la misa a su cabecera. «Escribe», le dijo, «que bendigo a todos mis hermanos, a aquellos que ya están en la orden y a los que en ella entrarán hasta el fin del mundo. Y como ya ni puedo hablar más, he aquí en 3 palabras lo que quiero decirles. Que en memoria mía y de mi bendición se amen siempre y se veneren los unos a los otros. Que siempre amen y honren a nuestra dama la pobreza. Que, por último, perseveren humildemente sumisos a los prelados y a los clérigos de nuestra Madre, la Santa Iglesia». Mientras, habían mandado un mensaje al hermano Elías, comunicándole la gravedad de Francisco. Este se trasladó urgentemente a Siena con el fin de trasladar a Francisco a Asís, porque sabía que deseaba morir allá donde había descubierto su vocación, y sabía también que el pueblo de Asís no le perdonaría si le dejaba morir fuera. En aquella época había una gran veneración por las reliquias, y temiendo que el cuerpo del santo fuese robado, el hermano Elías, en cuanto Francisco estuvo en condiciones, pensó en llevarle a Asís, evitando pasar por ciudades importantes, especialmente Perusa. Y es que Francisco era una reliquia viviente. Dirigida por el ministro general, la comitiva se dirigió a Asís. La municipalidad de la ciudad despachó gente armada al encuentro del cortejo, y así escoltados emprendieron de nuevo el viaje. La llegada a Asís fue triunfal. Al estar la porciúncula en lugar retirado, determinó el hermano Elías llevar a Francisco al palacio del obispo, con el fin de tenerle en lugar seguro y evitar que nadie pudiera arrebatarle. A Francisco le habría gustado llegar de una manera más sencilla y residir en la pobreza y soledad de la porciúncula. Pero su despojamiento había llegado a tal extremo que no era dueño ni de su propia persona ni de su intimidad. Se dejó querer y cuidar. Podría pensarse que había hecho un pacto con su cuerpo para reparar las excesivas penitencias, y que era una manifestación de gratitud por el trote constante, sufrido y alegre, con que había llevado siempre a su alma por los caminos del Señor. La vida de Francisco se apaga, dejando a su alrededor el resplandor de una existencia donde siempre ha brillado el ideal del Evangelio, encarnado por este hombre persuadido de que era el camino que Dios le había marcado. Postrado en su lecho, sus pensamientos se dirigían constantemente a la fraternidad que había fundado, y en estos momentos, con más ternura, al comprobar los desvelos y cuidados que le prodigaban los frailes. Acudían estos a él para pedirle consejo y dirección en las dificultades que veían surgirían después de su muerte. Francisco les respondía con la sencillez y verdad de siempre, y a veces, sin poder disimular su angustia y emoción, al comparar la realidad de los hechos con el ideal que él deseaba para la fraternidad. Un día, un fraile, preocupado de lo que sería la orden cuando llegase a gobernar el hermano Elías, sin la autoridad moral de Francisco, le pedía: «Padre, tú pasarás, y tu familia seguirá su peregrinación por este valle de lágrimas. Señala a alguno, si le conoces, en la orden, en quien pueda descansar tranquilamente tu espíritu, y a quien puedas imponer con seguridad el peso del gobierno general». Francisco, subrayando las palabras con suspiros, le contestó: «Hijo mío, no veo a ninguno capacitado para ser caudillo de este gran ejército, pastor de este crecido rebaño. Pero trataré de descubrir, y como reza el adagio, moldear con mi mano uno en quien resplandezcan las dotes que deben adornar al padre de esa familia». Estas son algunas de las cualidades que, según él, debería tener el ministro general, y que recoge uno de los primeros historiadores. Debe ser hombre de gran elevación de miras y de suma discreción,
hombre libre de amistades particulares, para que el mayor afecto, profesado a algunos, no sea motivo de escándalo para todos. Amigo de la oración, que consagre a ella ciertas horas, y otras horas las dedique al rebaño confiado a su solicitud. Desde que apunta el día, debe estar presente al sacrificio de la misa, y con larga oración encomendar a la protección divina a sí mismo y a su rebaño. Tendrá igual cuidado por los humildes y sencillos que por los instruidos y encumbrados. Aunque le sea concedido sobresalir en el don de ciencia, no obstante, llevará impresa en su conducta la imagen de la piadosa sencillez, y será dechado de virtudes. No conviene que tenga mucha afición a los libros. Aborrecerá el dinero. Ha de ser hombre que sepa consolar, alentar y perdonar. Debe considerar su cargo como carga antes que honra, ceder a veces algún tanto de sus derechos. No obstante, no caerá por exceso de mansedumbre en la apatía, ni por equivocada indulgencia dejará que se relaje la disciplina. Sea para todos objeto de amor y de temor para cuantos obran mal. Quisiera también que se rodeara de compañeros dotados de honradez que a imitación suya diesen ejemplo de todo lo bueno. Hombres severos contra los placeres del mundo, fuertes frente a las adversidades, pero convenientemente propicios a recibir con santo gozo a cuantos a ellos se acerquen. Este es el general de la orden, tal cual debiera ser. Parecería que Francisco estuviera haciendo su propio retrato. Al acercarse el capítulo de Pentecostés, en que se reunían los ministros y frailes de todas las provincias de Italia, al no poder asistir, Francisco quiso hacerse presente a través de una carta para que fuera leída en el capítulo. Era toda ella una llamada para que los frailes mostrasen todo el honor y reverencia que pudiesen al santísimo cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, en quien todas las cosas están en el cielo y las cosas que están en la tierra hallan la paz y son reconciliadas con Dios omnipotente. Y rogaba a los sacerdotes fuesen puros para ofrecer el santo sacrificio con pureza, con santa y recta intención. Escuchad, hermanos, si la bienaventurada Virgen María es de tanta manera honrada, como conviene lo sea, por haber llevado al Salvador en sus santísimas entrañas, si el santo Bautista temblaba no osando tocar la sagrada frente de Dios, si el sepulcro en el cual reposó Cristo por un tiempo es de todos venerado, cuán santo, justo y digno no debería ser aquel que lo toca con sus manos, que lo recibe en su boca y en su corazón, y lo presenta a otros para que lo reciban. Espántese todo hombre, tiemble la tierra, salte de gozo el cielo, cuando en el altar, entre las manos del sacerdote, baja Cristo, Hijo de Dios vivo. Considerad vuestra dignidad, hermanos que sois sacerdotes, y sed santos, porque Él es santo. Les pide que prediquen y anuncien las alabanzas del Señor, y que exhorten al pueblo a corresponder al toque de las campanas, alabando a Dios. En la carta incluye un extenso párrafo donde con toda humildad pide perdón de sus pecados a Dios, a los santos, al ministro general y a sus hermanos benditos, acusándose en especial de no haber guardado siempre la regla con toda fidelidad. Termina rogando encarecidamente a todos los hermanos, presentes y venideros, y primero a los ministros custodios y guardianes, que permanezcan siempre fieles a lo que prometieron. En cuanto a los que se negaren a seguir la regla, olvidándose que nuestro Señor Jesucristo dio la vida antes que desobedecer a su Padre Santísimo. No quiero yo considerarlos como hermanos míos, más aún, ni quiero verlos ni hablar con ellos, mientras no hicieren penitencia.
Así manifiesta sus deseos ante el próximo capítulo a los custodios o responsables de la fraternidad.